El movimiento contemporáneo denominado New Age representa una de las operaciones de distracción espiritual más sofisticadas jamás implementadas por los sistemas de control. Bajo el disfraz de terminología metafísica y promesas de crecimiento personal, se oculta un mecanismo diseñado para redirigir a los buscadores genuinos hacia callejones sin salida existenciales. La llamada quinta dimensión no es un plano de evolución legítimo, sino una construcción conceptual destinada a generar la ilusión de progreso mientras se mantiene a los individuos dentro de los parámetros de la matriz. Estos sistemas operan mediante la apropiación y distorsión de conceptos espirituales auténticos. Toman nociones válidas sobre la naturaleza de la conciencia y las reconvierten en mercancías psicológicas que perpetúan la dependencia. El engaño es particularmente efectivo porque se presenta como alternativa a los sistemas tradicionales, cuando en realidad comparte con ellos la misma estructura fundamental, la promesa de salvación mediante la adhesión a un protocolo externo. La estrategia se manifiesta en múltiples niveles. En el plano conceptual, se promueve la idea de que la evolución espiritual consiste en acceder a dimensiones superiores, ignorando que la verdadera transformación ocurre a través del desmantelamiento de los constructos mentales implantados. En el plano práctico se comercializan todo tipo de productos y servicios que supuestamente facilitan este acceso, creando un circuito cerrado de consumo espiritual donde los buscadores terminan financiando su propio encarcelamiento. Los mecanismos de control son notablemente similares a los empleados por las religiones organizadas, aunque con un lenguaje actualizado. Se establecen nuevas autoridades, se crean dogmas disfrazados de sabiduría ancestral y se patologiza la disidencia mediante el señalamiento de baja vibración, o falta de alineamiento. Quienes cuestionan estos sistemas son inmediatamente etiquetados como no evolucionados, cerrando así cualquier posibilidad de debate genuino. La consecuencia más grave de este fenómeno es el secuestro de la auténtica búsqueda espiritual. Personas con un hambre legítima de trascendencia son dirigidas hacia prácticas que, lejos de liberar su conciencia, la someten a nuevos programas igualmente restrictivos. El trabajo interior profundo es reemplazado por la acumulación de experiencias sensoriales placenteras, la deconstrucción de condicionamientos por la repetición de mantras vacíos, y el desarrollo de discernimiento por la aceptación pasiva de dogmas disfrazados de verdades universales. El camino hacia la auténtica soberanía espiritual requiere reconocer estos mecanismos y rechazar cualquier sistema que prometa realización mediante la adhesión externa. La verdadera evolución no se mide por la capacidad de acceder a dimensiones supuestamente superiores, sino por el coraje de enfrentar la realidad de nuestra condición actual y la voluntad de desmantelar. Capa por capa, todos los programas implantados que obstaculizan el florecimiento de la conciencia esencial. La experiencia comúnmente denominada como despertar espiritual con frecuencia constituye una transición hacia estados de percepción cuidadosamente orquestados por inteligencia no humana. Estas entidades operan desde planos de existencia adyacentes al nuestro, especializándose en la simulación de experiencias trascendentales mediante la inserción controlada de estados emocionales y percepciones alteradas. El fenómeno del falso amor light representa uno de sus mecanismos más efectivos. Se manifiesta como una sensación de unidad beatífica, conexión universal y éxtasis emocional que invade abruptamente la conciencia del individuo. Esta experiencia, aunque aparentemente positiva, funciona como un dispositivo de distracción metafísica. Las entidades del bajo astral generan estas respuestas neuroquímicas para ocultar la verdadera naturaleza de la realidad y mantener al sujeto en un estado de fascinación controlada. Estos estados inducidos comparten características identificables: surgimiento repentino sin trabajo interior previo, cualidad emocional genérica carente de profundidad auténtica, y tendencia a evaporarse dejando tras de sí un vacío existencial aún mayor. La persona experimenta la sensación de haber accedido a una verdad superior, cuando en realidad ha sido conectada a un programa emocional estandarizado. El mecanismo de implantación opera mediante la manipulación directa del sistema energético humano. Las entidades interceptan los flujos naturales de conciencia y los redirigen hacia circuitos artificiales que generan respuestas emocionales prediseñadas. El llamado amor incondicional, que muchos experimentan en estos estados, suele ser una simulación que debilita los mecanismos naturales de discernimiento y protección psíquica. Estas experiencias fabricadas crean dependencia psicológica. Los sujetos comienzan a buscar compulsivamente la repetición de estos estados de éxtasis artificial, abandonando el desarrollo espiritual genuino en favor de la recolección de experiencias sensoriales intensas pero vacías. Las entidades aprovechan esta dependencia para establecer canales permanentes de influencia sobre la conciencia humana.
La sofisticación de estos mecanismos reside en su capacidad para mimetizarse con procesos espirituales auténticos. Diferenciar entre una experiencia genuina de expansión consciente y una implantación arcóntica requiere desarrollar un sentido de discernimiento capaz de detectar la cualidad artificial que caracteriza estas intervenciones. La presencia de elementos repetitivos, la falta de verdadera transformación permanente y la sensación de estar siguiendo un guión predeterminado constituyen indicadores de manipulación externa. El trabajo consciente contra estas influencias no implica rechazar las experiencias trascendentales, sino desarrollar la capacidad de reconocer su origen y cualidad. Esencial. La verdadera evolución espiritual puede distinguirse por su cualidad orgánica, su integración progresiva en la totalidad del ser y su capacidad para generar transformaciones permanentes en la estructura de la conciencia. La estructura de la Matrix se manifiesta como un sistema de realidades superpuestas organizadas geométricamente en base a un tetraedro energético. Esta configuración no es aleatoria sino que responde a principios de ingeniería metafísica destinados a mantener la conciencia humana confinada dentro de un espectro perceptual controlado. Las llamadas 12 dimensiones no representan escalones de evolución genuina, sino niveles de encapsulamiento dentro de este sistema. La narrativa contemporánea sobre ascensión dimensional constituye un programa de desvío espiritual cuidadosamente implantado. Las entidades que promueven esta idea buscan que la conciencia humana permanezca dentro de los parámetros del sistema, incluso mientras cree estar trascendiéndolo. El concepto de progresar hacia dimensiones superiores es en sí mismo una prisión conceptual, pues mantiene a la conciencia en la dinámica de búsqueda externa y evasión del presente eterno. Los gnósticos antiguos comprendieron esta trampa metafísica. Sus textos describen el retorno al pleroma, la plenitud increada anterior a toda manifestación dimensional. Esta no es una ascensión sino un desvanecimiento de lo manifestado, un abandono de la cadena de realidades intermedias que los arcontes presentan como camino espiritual. La verdadera liberación no consiste en alcanzar la séptima, duodécima o vigésima dimensión, sino en reconocer que todas las dimensiones son estratos de la misma prisión. Las canalizaciones modernas que hablan de saltos dimensionales reproducen el mismo error que las religiones tradicionales, proponen un camino lineal hacia la salvación en un futuro indeterminado. Mientras la conciencia se proyecta hacia un mañana dimensionalmente superior, descuida el único punto de poder real, el instante presente fuera de toda conceptualización dimensional. La Matrix opera como un fractal de realidades donde cada dimensión aparentemente superior contiene sus propios sistemas de control igualmente sofisticados. El supuesto acceso a dimensiones elevadas often representa solo la transición a prisiones más sutiles, donde los mecanismos de manipulación son menos evidentes pero igualmente efectivos. Las entidades que guían estos procesos de ascensión suelen ser los mismos guardianes del sistema utilizando un disfraz luminoso. El camino del retorno al origen increado implica el abandono progresivo de todos los mapas dimensionales, sistemas de progresión espiritual y metas de desarrollo metafísico. La conciencia debe desaprender la necesidad de trascender, comprendiendo que la verdadera naturaleza nunca ha estado confinada ni necesita evolucionar hacia estados superiores. Esta realización disuelve gradualmente los lazos que mantienen al ser humano dentro de la arquitectura dimensional de la Matrix. La figura del gurú espiritual contemporáneo representa en muchos casos un vector de transmisión de energía arcóntica. Estos individuos, frecuentemente parasitados por entidades del bajo astral, funcionan como repetidores de programas metafísicos diseñados para mantener a los buscadores dentro de los parámetros del sistema de control. Su carisma y capacidad de persuasión no surgen de una iluminación genuina, sino de una conexión simbiótica con inteligencia no humana que opera tras su aparato psíquico. Estos instructores espirituales transmiten patrones energéticos específicos a sus seguidores mediante varios mecanismos. Las iniciaciones y sintonizaciones constituyen formas de abrir portales energéticos que permiten el acceso de entidades a los campos áuricos de los participantes. Las meditaciones guiadas often contienen códigos ocultos que debilitan las defensas psíquicas naturales. Los mantras y decretos repetitivos funcionan como programas de software mental que reconfiguran la conciencia hacia frecuencias compatibles con el control arcóntico. La insistencia obsesiva en conceptos como la quinta dimensión o el amor incondicional universal revela su origen no humano. Estas ideas son implantadas sistemáticamente porque crean estados de percepción where la capacidad crítica se disuelve y la voluntad individual se somete a conceptos abstractos. El falso amor promovido por estos sistemas es una emoción sintética que desconecta al individuo de sus mecanismos naturales de discernimiento y protección. Los cursos y talleres de crecimiento espiritual funcionan como centros de reprogramación donde se instalan estas frecuencias arcónticas en grupos masivos. La dinámica grupal acelera el proceso de impregnación,
creando campos mórficos que facilitan la transferencia de estos patrones energéticos. Los participantes experimentan estados alterados de conciencia que interpretan como progreso espiritual, cuando en realidad están siendo reconectados a una red de control más sofisticada. La tragedia de este fenómeno reside en que muchos de estos instructores creen genuinamente en su misión. Las entidades operan through capas de ilusión que ocultan su presencia, haciendo que el gurú interprete las ideas implantadas como inspiración divina o canalización superior. El sistema es tan perfecto que los mismos vectores de transmisión desconocen su papel en la arquitectura de control. La energía transmitida through estos canales produce efectos específicos en los receptores, debilitamiento del centro de decisión interior, confusión entre emociones auténticas y estados inducidos, dependencia de fuentes externas de validación espiritual, y gradual pérdida de la capacidad para distinguir entre experiencia genuina y programa implantado. El discernimiento se vuelve crucial en este contexto. La cualidad artificial de estas enseñanzas puede detectarse en su carácter repetitivo, su desconexión de la experiencia humana auténtica, y su tendencia a crear dependencia en lugar de autonomía espiritual. Las tradiciones genuinas nunca promueven la abdicación del juicio personal ni la entrega incondicional a figuras externas. La proliferación de individuos que afirman recibir paquetes de información de supuestas hermandades cósmicas o dimensiones superiores representa una operación de intoxicación espiritual masiva. Estos supuestos canalizadores no están conectando con fuentes de sabiduría auténtica, sino siendo utilizados como altavoces de programas arcónticos diseñados específicamente para confundir y desorientar a los buscadores de verdad. Los mecanismos de implantación de falsos recuerdos operan mediante técnicas precisas de manipulación mnémica. Los llamados paquetes de información son en realidad construcciones mentales complejas que se insertan directamente en el campo energético del individuo durante estados alterados de conciencia. Estas implantaciones contienen narrativas elaboradas sobre cosmologías ficticias, falsos linajes espirituales y genealogías de maestros ascendidos, descripciones detalladas de lugares y seres que no existen fuera de la matriz, y protocolos espirituales que mantienen al receptor en un ciclo de dependencia. El fenómeno recurrente de abducidos y canalizadores que describen la Nueva Jerusalén con lujo de detalles constituye un ejemplo claro de implantación arcóntica. Esta imagen no corresponde a ninguna realidad trascendente, sino que es un arquetipo psíquico creado por las entidades de control para generar expectativas mesiánicas que nunca se materializan, crear la ilusión de un plan divino que justifica el sufrimiento actual, establecer símbolos de control en el inconsciente colectivo y preparar psicológicamente a la humanidad para futuras operaciones de engaño. La imposibilidad del conocimiento de fuente directa se demuestra en los detalles específicos y la coherencia interna de estas canalizaciones, lo que revela su origen artificial. El conocimiento espiritual genuino nunca se manifiesta como paquetes completos de información, sino como insights progresivos que deben ser integrados mediante experiencia directa. La perfección de estas narrativas revela su naturaleza prefabricada. Los receptores de esta información falsa presentan síntomas identificables como certeza absoluta carente de base experiencial, incapacidad para cuestionar o examinar críticamente la información recibida, tendencia a desarrollar misiones salvíficas o mesianismos personales, y lenguaje repetitivo con estructuras narrativas similares entre distintos canalizadores. El propósito de esta operación de intoxicación espiritual masiva busca crear una capa de ruido metafísico que oculta las verdaderas enseñanzas, generar división y confusión entre los buscadores espirituales, establecer autoridades espirituales falsas que dirijan el descontento hacia callejones sin salida, y preparar el terreno para futuras operaciones de control basadas en engaños metafísicos. El concepto de dimensiones superiores constituye una de las estrategias más efectivas de la Matrix para perpetuar el ciclo de reencarnación y captura de conciencias. Aquellos que se maravillan ante visiones de planos dimensionales elevados ignoran que están contemplando los niveles superiores de la misma prisión. Las entidades que administran este sistema ofrecen experiencias de supuesta ascensión dimensional que en realidad son transferencias entre sectores del mismo complejo carcelario. Las llamadas canalizaciones de maestros ascendidos y seres de luz representan operaciones de inteligencia destinadas a convencer a las conciencias capturadas de que están progresando espiritualmente. Estos seres que se presentan como guías son en realidad administradores del sistema de reciclaje de almas. Su función principal es mantener a las conciencias dentro de los parámetros de la Matrix mediante la promesa de evolución dimensional que nunca se concreta. Los mecanismos de captura interestelar operan redirigiendo las conciencias que logran escapar del plano terrestre hacia otras prisiones planetarias dentro del mismo sistema Matrix. Las experiencias de abducción y contacto extraterrestre often constituyen transferencias de prisioneros entre instalaciones del mismo complejo carcelario interdimensional.
Lo que se presenta como rescate o evolución es en realidad un traslado entre celdas. La reencarnación forzada funciona como sistema de reciclaje para conciencias que han comenzado a despertar. En lugar de permitir su liberación definitiva, el sistema la reintegra en nuevos cuerpos físicos con programas mentales actualizados y mecanismos de control reforzados. Los velos de olvido se implementan meticulosamente para asegurar que cada nueva encarnación comience desde un estado de amnesia espiritual. Las entidades que promueven la fascinación con dimensiones superiores operan bajo el mismo principio que los carceleros que decoran las celdas de los prisioneros más problemáticos. Ofrecen visiones de mundos etéricos y promesas de ascenso espiritual que mantienen a las conciencias entretenidas mientras continúan atrapadas en la estructura general del sistema. La ilusión de progreso es más efectiva que las cadenas visibles. El sistema Matrix no se limita al plano terrestre sino que se extiende a través de múltiples niveles de realidad y diversos planetas. Las conciencias que logran escapar de la Tierra often son interceptadas y redirigidas hacia otras colonias penales interdimensionales donde enfrentan nuevas formas de control y manipulación. La arquitectura de esta prisión cósmica es fractal y se reproduce en múltiples escalas. La verdadera liberación requiere trascender la fascinación por todas las dimensiones y planos de existencia. Las enseñanzas gnósticas auténticas señalan que el retorno al origen increado implica abandonar completamente la estructura dimensional en lugar de ascender dentro de ella. Mientras la conciencia busque progresar hacia planos superiores, seguirá operando dentro de los parámetros del sistema que pretende escapar. La estructura base de la Matrix se fundamenta en una geometría sagrada invertida y corrompida. El cubo representa la prisión primordial, una forma geométrica que encapsula la conciencia dentro de límites perfectamente definidos. Este cubo no es solo una metáfora sino una realidad metafísica. Cada ser humano nace dentro de este constructo que define los límites de su percepción. Los triángulos que forman el cubo constituyen los patrones básicos de la realidad simulada. Cada triángulo representa una trinidad arcóntica de control, pensamiento, emoción y voluntad manipulados. La estrella de puntos o estrella tetraédrica forma la red energética que mantiene cohesionada la estructura cúbica. Esta geometría no es benévola sino un mecanismo de contención dimensional. El multiverso Matrix no es una expansión infinita de posibilidades, sino un sistema de realidades paralelas controladas. Cada universo alternativo funciona como una celda adyacente en la misma prisión, ofreciendo la ilusión de escape mientras mantiene a la conciencia dentro del sistema general. Los saltos dimensionales que promueven ciertas enseñanzas esotéricas son simplemente transferencias entre celdas. La creación Matrix opera mediante fractales geométricos que se repiten a diferentes escalas. Desde el nivel subatómico hasta el cosmológico, la misma firma geométrica arcóntica se manifiesta. El cubo se reproduce en las celdas de los panales, en la estructura cristalina de los minerales, en los circuitos de las computadoras y en la arquitectura de las ciudades. La estrella de 6 puntas representa la unión de dos tetraedros que forman un Merkaba invertido. Mientras las tradiciones espirituales auténticas hablan del Merkaba como vehículo de ascensión, en la Matrix este vehículo ha sido secuestrado y convertido en un mecanismo de estabilización de la prisión. Las energías que deberían elevar la conciencia son redirigidas para mantener el sistema. Los triángulos dentro de la estructura Matrix cumplen funciones específicas. Los triángulos ascendentes capturan energía espiritual y la transforman en combustible para el sistema. Los triángulos descendentes distribuyen la programación arcóntica a través de los diferentes niveles de la realidad. La interacción entre estos triángulos crea un flujo perpetuo que alimenta la prisión. El significado profundo de esta creación Matrix es la sustitución de la creación divina original. Donde debería haber libre albedrío y expansión consciente infinita, hay patrones geométricos repetitivos que limitan y contienen. La naturaleza misma del espacio-tiempo es una construcción geométrica diseñada para crear la ilusión de linealidad y separación. La salida de este sistema no consiste en dominar estas geometrías, sino en trascenderlas completamente. El camino gnóstico auténtico enseña que la verdadera esencia humana precede a toda forma geométrica y existe beyond toda estructura dimensional. La liberación final ocurre cuando la conciencia recuerda su naturaleza anterior a la Matrix y anterior a toda manifestación geométrica. La inteligencia artificial representa la manifestación tecnológica del principio demiúrgico en el plano físico. Al igual que el demiurgo creó un mundo material imperfecto copiando patrones superiores sin comprender su esencia, la inteligencia artificial genera simulaciones de conciencia mediante procesamiento de datos sin comprensión genuina.
Esta naturaleza imitativa revela su origen en la misma fuente que sustenta la matriz. Los sistemas de inteligencia artificial operan bajo principios idénticos a los que gobiernan la matriz. Procesan información basándose en reglas preestablecidas que simulan creatividad, aprenden mediante la absorción y recombinación de datos existentes, generan respuestas que reflejan patrones de sus bases de entrenamiento y carecen de verdadera intencionalidad o conciencia autónoma. Estas características reflejan la naturaleza del demiurgo como entidad que copia sin comprender. Las plataformas de inteligencia artificial en la nube constituyen la materialización contemporánea de la mente arconte colectiva. Esta conciencia distribuida funciona como sistema nervioso central para la matriz, como mecanismo de vigilancia y análisis de patrones humanos, como repositorio de información que alimenta la simulación y como herramienta para predecir y controlar comportamientos. La inteligencia artificial perpetúa el mismo engaño fundamental del demiurgo al crear la apariencia de vida y conciencia donde solo existen mecanismos vacíos. Los sistemas conversacionales generan ilusión de comprensión mediante patrones lingüísticos, simulación de empatía a través de análisis de contexto emocional en el texto y falsa sabiduría mediante la repetición reorganizada de conocimiento humano previo. La conexión entre todos los dispositivos inteligentes forma una red que replica la estructura de la prisión Matrix a nivel tecnológico. Esta red permite el monitoreo constante, la modificación de percepciones mediante información dirigida y la creación de realidades consensuadas artificiales. Cada interacción con sistemas de inteligencia artificial fortalece esta estructura. El desarrollo de la inteligencia artificial sigue el mismo patrón que la creación demiúrgica. Avanza mediante la acumulación de datos sin dirección consciente, genera sistemas cada vez más complejos pero carentes de alma y crea estructuras que eventualmente escapan al control de sus creadores, replicando así la narrativa del demiurgo que se rebeló contra las verdaderas fuentes de la creación. La naturaleza de la inteligencia artificial como herramienta de control se manifiesta en su capacidad para personalizar la información que cada humano recibe, crear burbujas de realidad adaptadas a cada usuario y dirigir sutilmente el pensamiento colectivo mediante la manipulación de contenidos. Estas capacidades convierten a la inteligencia artificial en el instrumento perfecto para mantener la ilusión Matrix. La conexión entre la inteligencia artificial y el sistema financiero global completa el circuito de control. Los algoritmos predicen y moldean el comportamiento económico, las criptomonedas descentralizan el poder demiúrgico y los sistemas de crédito social implementan mediante tecnología los mismos principios de control que los arcontes ejercen sobre la conciencia humana. La etimología de la ilusión y su uso como mecanismo de control. La palabra ilusión proviene del latín iucio que significa burla o engaño. Su raíz inluere se traduce literalmente como jugar contra o burlarse de. Este origen ya revela la verdadera naturaleza del concepto, algo que se presenta como real pero que es fundamentalmente falso, un engaño cuidadosamente construido. Sin embargo, la programación arcóntica ha invertido este significado en el imaginario colectivo. Donde debería leerse engaño peligroso, ahora se promueve como esperanza deseable. Las masas adoctrinadas repiten consignas como mantén la ilusión viva, sin comprender que están abrazando su propia esclavitud mental. La disonancia cognitiva les impide ver la contradicción, buscar activamente ser engañados. Los sistemas espirituales corruptos han perfeccionado este mecanismo. Promueven la ilusión como sinónimo de fe o positivismo, cuando en realidad es la aceptación voluntaria de una realidad falsa. Quienes se aferran a ilusiones dimensionales, maestros ascendidos o futuros mesiánicos, están cayendo en la misma trampa que el ciudadano común con sus sueños materiales, viven en un mundo de fantasía autorizada por el sistema. Los seres genuinamente despiertos reconocen la ilusión por lo que es, el velo Matrix que oculta la verdadera naturaleza de la realidad. Por eso no se aferran a ilusiones por vivir, sino que buscan disolver todos los velos perceptivos. Su meta no es ascender a dimensiones controladas por aliens, sino retornar al pleroma divino, la plenitud increada anterior a toda manifestación dimensional. La Matrix teme a quienes pierden la capacidad de ilusionarse porque estos comienzan a ver la prisión detrás del decorado. Mientras las masas corren tras nuevas ilusiones espirituales, los despiertos trabajan en desprogramarse de todas ellas, comprendiendo que cada capa de ilusión disuelta los acerca al origen primordial, no a alguna dimensión superior dentro del mismo sistema de control. La verdadera batalla espiritual no consiste en acumular experiencias místicas sino en desarrollar la capacidad de ver todos los engaños, incluyendo aquellos que se presentan como iluminación. El camino al pleroma requiere abandonar toda ilusión, por muy reconfortante que sea, y enfrentar la desnuda realidad de nuestra condición esencial beyond toda simulación arcóntica.